están ustedes? Nos volvemos a encontrar en este espacio a través de las pantallas de Serenet Chile. Juan Pablo Meneses, cronista, periodista, fotógrafo, podríamos definirlo como un coleccionista de historias perdidas, algunas sumamente llamativas. Así que vamos a establecer de inmediato la comunicación con él porque vamos a hablar de su último libro. Acá lo tenemos en la mano y ustedes ven ahí al Che Guevara en una polera. Bueno, eso tiene que ver mucho con lo que hay en este nuevo trabajo. Así que Juan Pablo, ¿qué tal? Te saludamos desde Ciudad de México, donde estás en este momento. ¿Qué tal? Hola Viviana, bueno, un saludo, un gusto estar acá en tu programa y sí, estoy acá ahora en Ciudad de México. Disfrutando de la buena comida y toda la cultura que hay en esa linda ciudad. Juan Pablo, buscando historias perdidas también. Buscando historias perdidas. Bueno, y una muy buena historia perdida. Y por eso me voy a ir para presentar un poco lo que vamos a conversar a la página 31 de tu libro, que yo encuentro que ahí está la introducción, el pie para que empecemos esta conversación. Dice, ¿cómo una historia en la que confluyen personajes como el Che Guevara, Fidel Castro, Salvador Allende, Pablo Neruda y Augusto Pinochet puede estar completamente olvidada? ¿Cómo el primer intento real de crear un Jesucristo latinoamericano puede estar desaparecido de todos los registros oficiales y archivos particulares? Cómo la estatua levantada sobre una gruta de adoquines de piedra laja ha terminado siendo una noticia curiosa en algunos portales de noticias históricas que a nadie más le ha interesado profundizar. A ti sí te interesó profundizar en este monumento al Che Guevara. No, chicos, estamos hablando de un monumento de 10 metros en San Miguel, una idea del alcalde Palestro en ese momento. Así que eso nos invita a que nos cuentes cómo fue esta historia, cómo te apareció y dónde empieza también este camino que te obsesiona a ti y también a los personajes del libro. Sí, bueno, tal cual lo que lees tú ahí, un poco también me pasó a mí. Esto es una novela, o sea, está basado en hechos reales, pero en realidad los hechos reales en los que está basado son realmente inexplicables que hayan desaparecido, ¿no? O sea, que a los 5 días de asumido el presidente Allende, en la Gran Avenida se inauguró un monumento de 10 metros que incluía una gruta a Che Guevara, el primero del mundo, en el que él aparece cargado de un fusil que se inauguró con un desfile de 3.000 personas, con cantos, fue noticia en todos los periódicos. Y ahora, cuando yo estaba haciendo este texto, le preguntaba a la gente de San Miguel, de esa época que vivía ahí, y muy poca gente se acordaba. Era como que hubiera desaparecido. Yo antes de este libro de Revolución, escribí otra novela de lo que yo llamo literatura crónica, que es mucha crónica, mucha investigación, pero una novela que era sobre el bombardeo que hubo al hospital de la Facha, en el centro de Las Condes, también. La gente pensaba que yo estaba inventando, me decían, oye, tú eres cronista, te pasaste a la ficción, pero te fuiste un poco al chancho. ¿Cómo inventar que hubo un ataque al hospital de la Facha? Y ahora es como, ¿cómo vaya a inventar que hubo un Che Guevara de 10 metros en la Gran Avenida y que fue el primero del mundo? En ambos casos son historias 100% reales, pero además 100% olvidadas, porque es como que a muchas personas no les interesara que estas historias se supieran. ¿Y por qué crees tú que pasa eso? ¿Por qué son historias olvidadas? Mira, en el caso del Che Guevara en particular, que es mi último libro, yo siento que de alguna manera todos los que participaron ahí, este monumento fue levantado por la Municipalidad de San Miguel, o sea, no fue por un grupo de personas anónimas, digamos, apoyado por el Partido Socialista, y quizá al Partido Socialista ahora no le resulte tan agradable mostrar ese lado guevarista que tuvieron. O sea, el primer partido guevarista del mundo fue el Partido Socialista chileno, y donde al propio presidente socialista Allende le ponen un Che Guevara de 10 metros cargando un fusil a 5 días de asumido su gobierno. Tampoco le interesa recordar a los militares que lo desaparecieron, y tampoco supongo que le interesa recordarlo a la municipalidad, pero precisamente por todo eso hecho, a mí me parece relevante recordar esa época. Sí, y lo otro es que tú lo mezclas con
con esta idea del Che casi como un Jesucristo latinoamericano, con lo que ocurre hoy como un objeto de merchandising. Bueno, tú citas todo lo que uno puede encontrar: helados, ron, habano, polera, etcétera, y con la trama de los guionistas de un documental para el streaming, un mexicano que quiere contar esta historia, pero que tiene también mucho de tu oficio, ¿no? De la crónica, porque en esas primeras páginas cuentas un poco lo que te pasó a ti buscando dónde saber qué había pasado con esta estatua, cómo vas también a como la burocracia misma, ¿no? A preguntar, a tener un número, un rol. Cuéntanos cómo se mezcla un poco lo que tú buscas, investigas, con la ficción que está también en esta nueva novela. Claro, lo que pasa es que la novela está, la novela, no es que yo hago una apología al Che, ni al monumento, ni nada, sino que la novela son dos jóvenes que están haciendo una serie sobre este primer monumento. Y estos jóvenes hacen una investigación que se basa mucho en la investigación que yo ya había hecho paralelamente, pero en un momento uno de los jóvenes, Juan, hace una denuncia, ¿no? Y cuando uno hace ficción, como que los personajes se dan por su cuenta. Y de repente yo me empecé a ver que Juan estaba haciendo una denuncia en el Consejo del Monumento, y yo dije como autor, oye, yo también, me parece interesante hacer la denuncia. Entonces fui a hacer esa denuncia yo, basado en el personaje de ficción. Suele decirse que a veces los personajes de ficción son basados en el autor, en este caso el autor basado en una idea del personaje de ficción. Fui a hacer la denuncia y hoy nunca se había hecho una denuncia. Yo tuve varias reuniones en el Consejo Monumento, porque es un monumento relevante incluso para la historia política de Latinoamérica. De hecho, hay un museo de Francia que está interesado en que cuando que aparece este monumento, poder llevarlo. Y fui a hacer esa denuncia. Nunca había hecho una investigación tan radical que me llevara a mí a terminar haciendo una denuncia, y que fue en este caso, pero fue además a partir de una novela de ficción. Entonces ahí todo se termina cruzando, y efectivamente además en el libro aparece mucho del merchandising del Che, porque realmente el Che es una figura que ha perdido totalmente toda su característica política y se ha convertido en un símbolo de algo que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? Y eso tiene que ver también con una experiencia mía. Yo viví en Buenos Aires muchos años y fui editor en Clarín.com, en un sitio que se llamaba Crónica Argentina. Edité una serie sobre el Che, pero sobre las cosas que rodean al Che. Esa gente que de repente se compra un helado del Che y no sabe qué es. En Chile hay un caso que está en el libro Gary Medel. Gary Medel se hizo un tatuaje del Che, y cuando le preguntaba en un entrenamiento quién era el Che Guevara, dijo, no tengo idea. Y ese fue su primer... Entonces, en la novela se aborda mucho eso, ¿no? Sí. Como algunos personajes que fueron tan importantes ahora no son prácticamente nada. Y el tema del Jesucristo, y con esto quiero cerrar porque me parece súper relevante, el tema del Jesucristo, cuando el Che muere, lo mata en el 67, realmente hubo una movida, tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? En Chile hay un poeta que yo sigo mucho, que se llama Enrique Lin, que él escribió una oda al Che Guevara cuando se había muerto. Roque Dalton, otro poeta salvadoreño, escribió una oda del Jesucristo del Che. Se asoció mucho al principio la figura del Che con Jesucristo, porque cuando al Che lo matan sacan una foto que él parece que estuviera como en el Santo Sudario, digamos. Y entonces Palestro quiso hacer eso también, quiso hacer que la figura del Che de San Miguel fuera el primer Jesucristo latinoamericano. Todo esto que digo, que parece un disparate total, ocurrió tal cual y está en la novela. Sí, además también incluso brigadas, ¿no? Algunas religiosas que decían Cristo vive, y en las otras estaban obviamente las que decían el Che vive, con una disputa que también es un pasaje que da cuenta un poco de la utilización de esta figura, incluso citando a Martín Caparrós, a la temprana como comercialización de la imagen, en la puesta en escena de las fotografías de él con los ojos abiertos. Eso es algo que tú exploras también, y que tiene esas cosas como bien increíbles de personas que en Bolivia tuvieron algún tipo de relación al momento en que él fallece o que en el entierro, y que después contaban esa historia a cambio de un par de monedas, ¿no? Entonces tú ya de alguna manera planteas que ya siempre ese uso de la imagen a conveniencia de lo que se necesitara estuvo presente incluso en el momento en que matan al Che Guevara. Claro, o sea, de hecho hay un momento
Y esto es totalmente real, o sea, la gente que lea el libro después lo puede ir a googlear. Humberto Eco decía que un verdadero libro termina cuando el lector lo lee y ahí se complementa. Yo siento que ahora un verdadero libro termina cuando el lector googlea y se da cuenta qué cosas son verdad o no, y en este caso, si lo quieren ir a googlear, una de las personas que está cuando hacen la emboscada al Che Guevara y lo matan en Bolivia, un espía cubano, americano, un soldado, en mitad de todo de la tole que lo habían matado y no sé qué, saca una tijera y le corta un pedazo de pelo al Che. Y se lo lleva a Miami, donde vivía, y hace unos 15 o 10 años lo sacó a remate y lo vendió como en $150.000 ese mechón del pelo. Claro. Y lo compró, bueno, y ahí sale toda la historia de ese mechón de pelo. Entonces al final del Che se ha vendido de todo, y en el fondo también la idea de Palestro cuando hace ese monumento es como de alguna manera decir, vamos a tener una figura que ahora está generando mucho ruido como un uso. Nunca del Che se habla de sus características políticas. O sea, hay gente obviamente que dicen es un santo y otros dicen que es un asesino, una máquina de matar, que son las cosas que más o menos son los discursos que se repiten, pero en términos ideológicos. Hay un centro de estudio guevarista en Rosario, en Argentina, que es muy importante, que depende además del municipio de Rosario. Y hay otro que está en Cuba, por ejemplo, y no se han puesto de acuerdo nunca sobre cuál era el pensamiento guevarista, porque claro, casi no lo hay. Es bien interesante ese último punto que tú también planteas, pero que en este libro tú lo trabajas además con toda esa utilización, porque incluso entiendo, y ahí le voy a pedir también a la cámara, que la misma portada habla de una tienda, si no me equivoco, como en algún país nórdico, donde se vende esta imagen que tú dices, que probablemente le debe pasar a muchos que no tienen esa relación. Claro, yo, obviamente Rage Against the Machine utilizó la imagen también, pero ahí había, podríamos decir, una vinculación. O sea, Victoria's Secret Secret hizo un desfile en La Habana con bikinis de Che Guevara. Imagínate. Hay bolsas de hielo en Italia, Che Guevara. Hay un equipo en Francia que juega con una camiseta, una bebida energizante que es marca Che Guevara. De hecho, hay un juego, uno de los personajes hace un juego de buscar Che Guevara cualquier objeto en el mundo. Entonces, por ejemplo, un día dice jeans. Ya, hay unos jeans en Paraguay, Che Guevara. Un hotel. Hay un hotel en Sudáfrica, Che Guevara. Tú lo que buscas sombreros, te va a aparecer un sombrero de Che Guevara. Se atrofia completamente desde el capitalismo la figura del Che Guevara. Lo que pasa es que siempre hemos dicho que ese es el triunfo del capitalismo. Y de repente en la novela también se juega con la otra idea, que es la idea de que si alguien mata a alguien y dice, uy, acá hay una oportunidad para ganar una plata y le corta el pelo, no necesariamente eso puede ser el triunfo del capitalismo, también quizás puede ser la derrota de llevarnos a pensar de esa manera, siempre de sacar un beneficio económico. Exacto, un provecho, una utilización, bueno, y también las conversaciones en torno al streaming, a cómo explotar esta historia. Así que, Juan Pablo, te agradecemos el tiempo. Y acá tenemos y nuevamente mostramos esta muy entretenida novela con obviamente componente histórico que tú además lo reflejabas y lo explicabas. Cuando uno va a googlear, ya yo te digo que hay un trabajo bien realizado que nos hace constantemente hacerlo mientras estamos conociendo esta historia revolucionaria. El último trabajo de Juan Pablo Meneses. Muchas gracias, Juan Pablo, que estés muy bien y que sigas disfrutando ahí de Ciudad de México. Bueno, muchas gracias a ti, y si googlean la foto de la portada se van a dar cuenta de lo que tú me decías, una tienda en Irlanda que tiene todo un merchandising y tiene todo un merchandising guevarista, revolucionario, pero además hay gente que nunca ha tomado una pistola en su vida y que lo más cerca que ha tenido el Che Guevara de repente es comprarse un perfume Che Guevara que venden en Francia. Entonces ahí sale un poco la caricatura que tienen los europeos y los gringos sobre Latinoamérica, que hasta hace unos años era el Che Guevara, ahora es quizás más relacionado con Pablo Escobar, pero también se habla de eso, ¿no? De cómo es Latinoamérica visto por otro ojo. Y no jodo más, les mando un saludo y chao. Que estés muy bien, Juan Pablo. Nos vemos. Bueno, nosotros también nos encontramos pronto en una nueva conversación a través de las pantallas en Chile. Que estén muy bien.